Bueno, vamos a abrir nuestra primera mesa de debate. Primero voy a saludar a Nico. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Lo saludo así, Sí, a la distancia. estirado. No se lo vio. Estírese, mire. ¿Está bien? Ahí está, ahí se nota que nos saludamos. Abrimos el juego a nuestros invitados. Voy a ir presentando uno por uno. Vamos a tener seguramente un debate caliente por este tema, porque hay opiniones que queremos escuchar. Vamos a recibir en primer lugar a Andrés Sotos, diputado nacional por la provincia de Salta. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy buenas noches. Bueno, gracias por venir, No, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por estar aquí. Yamil Santoro, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Por favor, faltaba más. Daniel Arroyo, ya ha venido alguna otra vez como invitado, también diputado pero del Frente Renovador en este caso. Y Néstor Pitrola, bienvenido por primera vez a nuestro programa. ¿Qué ¿Cómo tal? le va? ¿Cómo Mucho anda? gusto. Dirigente del Partido Obrero. Todos seguramente tienen mucho para decir sobre la cuestión de las tarifas. Hoy ha sido una nueva jornada en la que vimos a los diputados intentando llevar adelante esta moción que la oposición está pretendiendo votar y no se pudo una vez más. ¿Cuál fue la lectura que hicieron? Porque hoy hubo bastante de puesta en escena, por lo que se pudo ver desde afuera. ¿Cómo se vivió desde adentro? Se lo pregunto a los dos diputados que tengo aquí presentes. Lo importante es que hoy hemos podido avanzar. La semana pasada no hemos logrado el quórum. Hoy bajó Cambiemos, el oficialismo, eso es un avance. Hemos logrado ayer, en forma conjunta, con el Frente Renovador, de sacar dos dictámenes de comisión, la de Obra Pública y la de Defensa del Consumidor, un dictamen que es de un proyecto en conjunto que venimos trabajando, porque esto, hay que ser sincero, esto sobrepasó, el tema político, sobrepasó a los partidos políticos. ¿Sí? Es un tema que la gente los discute en el café, en todo lado, hasta en el día a día, en una mesa familiar. Entonces hemos avanzado en estas dos comisiones, pero queríamos que en ese plenario también esté la comisión de Hacienda y Presupuesto, que hay mayoría del oficialismo, y lamentablemente no hemos podido lograr que se reúna y también dé un dictamen y no sucediera lo que sucedió hoy en la sesión, que se necesitaba los 2/3 para poder tratar los proyectos, porque lamentablemente, como no tienen dictamen de comisión, claro, hacen falta para una mayoría habilitarlo especial. hacía falta los 2/3. Ya con dictamen de comisión es otra cosa, ¿no? Aprovecho algo que usted decía de su respuesta y se lo pregunto a Arroyo y se lo pregunto a toda la mesa. Usted hablaba de que son temas que trascendieron a la política y los habla la gente en el café. Así es. Hubo una audiencia pública, más allá de que podemos discutir que si las audiencias públicas sirven para algo o no, si alguien las escucha, como no tienen digamos, una relación directa, no son vinculantes. Así es. Digo, en aquel momento, cuando Aranguren anuncia el 40% de aumento, la verdad que no había nadie en las audiencias públicas. Digo, ¿qué pasó con la clase política que no estaba presente ese día para decir algo y levantar la voz hace unos cuantos meses atrás, antes de llegar a esta instancia, cuando la factura ya le está llegando a la gente? Hubo audiencia pública y efectivamente hubo poca participación. La verdad que las audiencias públicas no han tenido mucha participación, pero hoy perdimos una segunda oportunidad. Es la segunda semana que no podemos tratar en serio el tema de las tarifas. Nosotros teníamos una propuesta en conjunto que significaba tres cosas. Uno, volver al 1 de noviembre del 2017. Es decir, quitar estos 4 últimos meses donde los tarifazos fueron brutales de verdad. En segundo lugar, establecer un criterio, y es, las tarifas tienen que aumentar igual que los salarios. Tomamos un coeficiente de variación salarial, decimos, así varían los salarios, este es el promedio, igual las tarifas. Y tercero, quitar el IVA, porque efectivamente el gobierno está planteando que las provincias, que los municipios tienen que sacar parte de los impuestos, quitar el IVA. La verdad yo pensé que hoy íbamos a poder trabajarlo seriamente y que el gobierno iba a terminar incorporando, debatiendo. Había muchos proyectos, este era nuestro proyecto, había otros. No se pudo hacer. Cada proyecto necesitaba 2/3 partes de los votos. Ninguno de los 29 que se plantearon, ninguno pudo tratarse. Ahora quedó que vuelve una comisión. Es una pena. Objetivamente, yo la sensación con la que me voy es, acá perdió el verdulero, que cada día tiene que pagar más de luz y de gas, el panadero, la pyme, la empresa familiar, y acá ganan los prestamistas. Como la gente no tiene plata, como los costos fijos son altos, se endeuda, pagando en cuotas, en la financiera de la esquina, a la vuelta, al 100 o al 150% anual. Yo hoy me fui con la sensación de que les va bien a las financieras y a los prestamistas y les va mal a los que producen y tienen costos altísimos y a las familias que no les alcanza. Perdimos una oportunidad. ¿Cuál sería la alternativa que se podría proponer para no aplicar una actualización de tarifas o un tarifazo o el sistema que adoptó el gobierno? O sea, ¿cuál sería otro método? Nosotros hemos propuesto un proyecto. Se votaron 29. El nuestro salió 114 a 103. Los demás también ganaban todo, pero Cambiemos bajó no para permitir el debate,
para evitarlo y bloquearlo bajó. Y evitar los 2/3, porque como era un especial sin dictamen previo, teníamos que tener 2/3. Y ellos, en sus propias palabras, alambraron la Comisión de Presupuestos donde tienen el presidente y la mayoría. Con terminología de la sociedad rural lo han dicho. Alambraron la comisión. Entonces la alternativa, hay muchas alternativas, hay distintos proyectos. La nuestra es abrir las cuentas de las privatizadas, porque hace 25 años que le están robando a los argentinos. Primero disfrutaron de los subsidios del kirchnerismo, después ahora disfrutan de los tarifazos. Hay grupos como el de Pampa Energía, el grupo Minding, que se están quedando con el oro y el moro. Se llenaron de oro con el kirchnerismo y ahora se están llenando de oro con estos tarifazos. Hay que abrir las cuentas, ver los costos. Por otra parte, yo acá te cierro esta primera cuestión. La cuestión de hidrocarburos está en la base de todo el sistema energético argentino. Porque 1/3 de la electricidad se gasta, 1/3 del gas se gasta en las usinas térmicas, que el 70% son térmicas. Viene muy de atrás, la matriz es esa. Y acá se le está garantizando más del doble del precio internacional en boca de pozo a las petroleras por el gas. Estamos pagando el oro y el moro para beneficiarios que son los grupos monopólicos que están explotando los hidrocarburos y la generación, el transporte y la distribución de la energía. Esto es lo que cuestiona el Partido Obrero. Claro que hay alternativas. Hay que discutir toda esta política. Quiero preguntarle a Yamil su opinión. Lo veo ahí con muchas anotaciones. Creo que se trajo algunas cosas para... Es que me gusta dar los debates con datos. Por ejemplo, Pitrola decía que hay que ver los números de las empresas. Todas estas empresas son públicas. Por ende, presentan sus balances, los balances son públicos, están en la bolsa. De hecho, bien podría haber que 2015 perdieron plata, 2016 perdieron plata, recién en 2017 empezaron a recuperar. Y no está mal que recuperen porque, en definitiva, las empresas, nadie lo hace por amor al arte, ninguno de los que van al Congreso no cobran, ninguno de los que están trabajando detrás de cámara no cobran. Ahora, lo que podemos discutir es si lo que están ganando es justo, si las licitaciones se hicieron de manera correcta, etc. Ahora, ¿cuál es el problema real y por qué estamos donde estamos hoy? Desde el 2002, aproximadamente, cuando fue la ley de emergencia del baldismo, las tarifas se congelaron y pasaron a ser de determinarse un criterio técnico a un criterio político. Y de hecho hubo muchas peleas, por ejemplo, entre Lavagna y Duhalde, Lavagna y Alberto Fernández, etcétera, donde Lavagna quería actualizarlas por el criterio económico y la política decía no porque perdemos votos. Y lamentablemente esa lógica siguió 12 años y llegamos a 2015 con una diferencia entre lo que fue la inflación y lo que fueron de tarifas 11 veces. Es decir, tendrían que haberse actualizado 11 veces para llegar a empatar la inflación a las tarifas. Quiero hacerte una pregunta porque hablaste recién de que perdieron plata y me quiero parar en el lugar de la gente que nos está viendo y aquellos que dicen, ¿y los subsidios del Estado? Entonces, ¿a dónde iba ese dinero? Todo ese dinero, ¿qué pasó? Pues se suponía que el subsidio del Estado era lo que cubría la otra parte que no estábamos pagando los usuarios, ¿no? Que pagábamos un precio muy bajo. Es una gran pregunta. Lo que hay que explicar fundamentalmente es que los subsidios antes iban principalmente a la generación de energía, a lo que Pitrola está cuestionando de cuánto se pagaba boca de pozo, etcétera, que vos al financiar la oferta, la producción, lo que estás haciendo es subsidiando a todos los consumidores. ¿Qué pasó en el kirchnerismo? De cada 3 pesos que iban en subsidio, 2 iban a consumidores de hogares de medianos y grandes ingresos. En la práctica, el interior subsidiaba el área metropolitana y los pobres subsidiaron a los ricos. Ese fue el esquema regresivo que tuvimos durante 12 años. Ahora se fue al criterio totalmente inverso, el subsidio va fundamentalmente a la persona, y tenemos más de 1 millón de hogares hoy con tarifa social. Hay que reconocerlo como es un sistema que depende o que la persona lo pida o que el Estado tenga las bases de datos completas y que eso no es un sistema perfecto. Hay hogares que hoy deberían estar recibiendo la tarifa social que lamentablemente no la está recibiendo. Pero y a la inversa, todavía sigue habiendo subsidios en lugares no, hay subsidios, pero en líneas generales se está limitando bastante y después tenemos otros problemas que el presidente lo ha manifestado, impuestos en algunas provincias que llegan a equiparar el 80% de los costos del servicio. Sobre el tema de los impuestos, es un tema interesante que podemos abrir el juego sobre eso, porque algunas provincias y algunos municipios han dicho nos vamos a sumar al pedido del presidente, vamos a bajar o a quitar aquellos impuestos que nos corresponden. Yo que vengo del interior profundo. Una provincia donde la provincia de Salta es una provincia generadora de energía. Nosotros, ya que está hablando de estadística, yo fui vicegobernador de la provincia, 2007 y 2011. Nosotros tenemos una producción de alrededor de 1000 megavatios. Consumimos, y le damos a Jujuy también, alrededor de 400, 450 megavatios. Y vendemos, digamos, aportamos al sistema eléctrico nacional el resto, y vendemos
a Chile 200, 250 megavatios. Producimos gas, hemos tenido un problema, como dijo Pitrola. A mí no me gusta esto porque hoy quedó claro, viene quedando claro el problema que tenemos los argentinos de que vamos a una Argentina unitaria y no una Argentina federal. Declamamos la Argentina federal, pero en la práctica no es así. Porque nosotros en el interior, lo debe saber muy bien, hemos venido pagando las tarifas carísimas. Hemos pagado carísimo las tarifas. A diferencia que no tenemos nada con los vecinos de... Yo no quiero esa grieta. Claro. Que hubo un error en el gobierno pasado de no haber actualizado. Mire, acá el problema más serio que tenemos los argentinos es la inflación. Si nosotros no paramos la inflación, es imposible. De la manera que venimos no la vamos a parar. Ya lo ha reconocido hoy día el ministro jefe de gabinete, que los aumentos van a seguir hasta el año 19, que vamos a seguir endeudándonos. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Mi provincia, yo decía, producimos gas. Hablaba Pitrola, nosotros hemos tenido en Boca de Pozo, se pagaba, acá en el sur, Vaca Muerta se pagaba el 7,55. Recién lo han llevado al 7,55, el millón de BTU. ¿Cuánto se estaba pagando antes? Se estaba pagando, no pasaba de 5. O sea, no se invertía en la zona del norte. Era más conveniente ir a invertir a Bolivia, son las mismas operadoras, ir a invertir a Bolivia, producir y nosotros comprar. ¿Eso desde cuándo? Digo, porque no es de los últimos años. No, esto viene, ¿sí? Viene de hace tiempo, pero tampoco, a ver, no hemos compartido de que no se haya actualizado, le estoy diciendo, pero tampoco podemos actualizar de esta manera, como lo dijo acá el diputado. Claro. Nosotros estamos proponiendo de que, a ver, el residente, digamos, el usuario, el que nos está viendo, el común, el que tiene una vivienda, se actualice con la variación salarial. Esa persona, clase media, trabajadora, o la gente más humilde, que pueda pagar con la variación salarial. No como se está haciendo hoy. Por ejemplo, las pymes, que tenemos problemas que se están cerrando y que los que nos están viendo saben de lo que estamos hablando. Y no pasa, yo quiero que le vaya bien al gobierno. Sí. Pues si le va bien o va bien a todo y cuando vengan las elecciones, bueno, será otra cosa. Está el diputado queriendo cortar algo. El tema de las pymes, ¿nosotros qué proponemos? Que se actualice con la variación del precio consumidor mayorista. ¿Sí? Y también proponemos, más allá del tema del IVA, la reducción, porque hay que decirlo, el tema del IVA en las pymes está el 27,5%. No es el 21,5%. Hoy estaba circulando, hoy estaban circulando algunas boletas en distintos medios en las que se pusieron a analizar todos los ítems, porque no todos los municipios las aportan, pero algunos aportan todas las deducciones tributarias, y hubo algunos casos en los que el municipio mordía más a través de la factura de luz que a través de los impuestos directos por tasa de alumbrado. Uno se pregunta, porque encima a nivel gobernación provincial uno lo puede entender, ¿no? Sobre todo si es una provincia productora, pero a nivel municipio, ¿puede financiarse el municipio de otra forma? A ver, yo te voy a decir algo que es importante y te dejo. A ver, nosotros en la provincia lo que estamos cobrando es al residente y no residente, digamos los ingresos brutos. No tenemos otro impuesto. Hay que decirlo, porque algunos han dicho no tenemos impuestos. No, estamos cobrando lo que es el ingreso bruto al residente y no residente. ¿Sí? Por un lado. A pesar de todo eso, fíjense en ustedes, acá en provincia de Buenos Aires, que reconoce la gobernadora que habían impuestos que no le autorizó la justicia, ¿sí? Que después lo consiguió a través del gobierno central, del gobierno nacional, ¿sí? A pesar de todo eso pagaban menos que nosotros no tenemos impuestos. Esa es la Argentina que yo no quiero. Claro. Esa es la Argentina que nosotros queremos proponer, que haya una comisión y que haya realmente una tarifa justa. Diputado, quiero escucharlos a los otros, si no nos va a alcanzar el tiempo. No, breve, yo creo que hay que separar la paja del trigo. Que el gobierno anterior había desacomodado las cosas, que había que actualizar las tarifas, era muy evidente. Que muchos, como la luz, la gente la paga, agregan otros impuestos municipales o provinciales también con la intención de poder asegurarse el cobro. Todo eso ha ido funcionando y está mal.
De ahí a aumentar 1.600% el gas hay una diferencia importante. Aumentar 500% la luz, 400% el agua es una diferencia importante. Y en segundo lugar, me parece que hay que decir la verdad. Lo que pasó en la provincia de Buenos Aires es, este impuesto que acaban de bajar, no se cobró durante el 2016. El gobierno, la justicia le impidió cobrar a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires logró que en enero se lo repusieran y ahora lo está bajando. O sea, en realidad... Es uno solo de los 4 que se estaba cobrando en la provincia de Buenos Aires. Pues son 4 los provinciales. Exactamente. Entonces, lo que estamos... efectivamente, frente al mal humor social, cada uno va tratando de reaccionar como puede, pero está todo desacomodado. ¿Qué creemos nosotros? Que es razonable lo que está planteando el gobierno de desenganchar y que si alguien quiere cobrar tasas municipales u otro impuesto, lo cobre por fuera de la boleta de luz. ¿Tiene sentido eso? Eso claramente tiene un sentido. No tiene sentido 1.600% de gas. No tiene digamos que sentido. el proyecto que presentó el gobierno que entra por el Senado, Sí, ¿tiene alguna posibilidad de que avance? Yo diría sí, filosóficamente tiene un sentido. Después veamos en la práctica cómo y de qué manera. Porque lo que está diciendo el gobierno es yo no toco el IVA, sigo yo con mis recursos y ustedes arréglense como pueden. No parece muy sensato en un país que son 24 provincias y 2.200 municipios. Yo te quiero tocar acá el siguiente tema. 3 temitas. Primero, el grupo Midling compró Transener, la gran transportadora, el 50% de las acciones durante el kirchnerismo, que teóricamente tenía pérdidas. No tenía pérdidas. Facturaba ganancias de 1.300 millones un año, 1.100 otro. Durante el macrismo han comprado al grupo IEXA, de la familia Macri. Así que pérdidas no tienen. Y esto, acá el diputado marcó 7.50 el millón de BTU, depende de la zona. Hay áreas en que está a $6 el millón del BTU en Neuquén, pero si lo comparás con Estados Unidos, que está a 2.50, con costos similares, se están llevando el oro y el moro. El subsidio no es al usuario, el subsidio es a esas operadoras. Segundo tema, con los impuestos es absurdo que le hagan bajar a las provincias los impuestos, que en la torta de la recaudación nacional las provincias se llevan el 30%, el Estado Nacional se lleva el 70%, y el gasto de salud, de educación, de seguridad lo tienen las provincias. Ahora tienen que bajar los impuestos a las provincias. Esto me exime de opinar sobre el tema, es completamente absurdo, es para rescatar el tarifazo. Lo último que quiero decir es que aumentó 1.500% el gas. 1.300% la luz. Y los salarios aumentaron en 2 años 67%. Y este año hay que encarar el 66% del transporte, el 40%, el 40% del gas, el 28% de la luz. Todo eso con paritarias, con topes despóticos impuestos por Triaca, que no homologa un convenio que pase del 15%. Entonces, esta es la distorsión brutal a los jubilados, ya sabemos lo que pasó con la movilidad. Están creando una bomba social explosiva. Esta es la realidad en la que estamos parados hoy. Por eso queremos discutir las tarifas y queremos discutir el sistema energético y queremos discutir los salarios que deben ser equivalentes a una canasta familiar. ¿Hay una explicación lógica para que los datos que él acaba de aportar de que el gas es mucho más caro? Que el gas es mucho más caro producirlo o extraerlo acá en Argentina que en Estados Unidos ante idénticas condiciones. Bueno, primero no hay idénticas condiciones. De hecho, vos en Argentina tuviste que mientras subió el precio internacional del barril de petróleo, todos los costos, sobre todo en materia salarial, fueron acompañando el crecimiento del barril de petróleo. Cuando bajó el barril de petróleo, hacia algo que nunca baja en la Argentina son los salarios por el esquema que nosotros tenemos puntualmente de legislación laboral. ¿Qué terminó pasando? Que todo el mercado laboral vinculado al tema del petróleo tenga unos costos estructurales atados a un barril de petróleo que ya no existe. Entonces tenés un problema real de imposibilidad de competencia efectiva de la economía argentina frente a otros países, que es un verdadero problema, porque ¿cómo hacemos si hoy por hoy tenemos una estructura de costos inviable? Lo que termina pasando, y de hecho fue uno de los problemas que tuvo el macrismo al principio, para no terminar garantizando un precio ridículo de BTU tremendamente alto, para poder sostener operaciones que además una buena parte se la llevan los empresarios. Y esta fue una discusión que tuve con Altamira. Altamira lo planteó. Altamira planteó que había que bajar los salarios. Bajó. No, bueno, es que no se bajaron los salarios. Ese es el punto. Entonces, ¿cómo va a bajar los salarios? No se bajaron los salarios. Pero yo digo, una pregunta simple. ¿En Estados Unidos cuando baja el barril de petróleo, bajan los salarios? Estados Unidos tenés un sistema de flexibilidad laboral absoluto. De hecho, ¿bajan los salarios? Te digo, no, rajan a la gente porque tienen que rajar. A eso iba, no bajan los salarios. Lo que generan es un conflicto social. La diferencia con nosotros es que hoy tenemos ahí tenés los 7,5 BTU que decidió el gobierno. 25% de pobreza, 40% de pobreza en los niños, 20% de desocupación en los jóvenes, 1,5 millones de jóvenes que no estudian y trabajan.
Nadie podría aplicar este sistema, decir baja el barril de petróleo, pero perdón, vamos a aclarar cómo funciona. Pero no baja el combustible, baja el barril de petróleo y no baja el combustible. Es un chiste. El problema más serio de lo que están hablando es la inflación. No podemos compararnos con Estados Unidos. Correcto. Hoy, porque la inflación... fiscal, a ver, el presupuesto que se trató, yo ingresé recién. Diputado, ¿a usted le molestan los monopolios? A ver, no monopolice la palabra, déjeme por lo menos aportar. Hablaron los tres, yo los monopolios no son buenos. Bueno, entonces no monopolice la palabra, déjeme hablar un poquito. ¿Sí? No es bueno, pero déjame que te diga algo. Bueno, dale, a ver, basémonos cuál es el problema, porque no comparemos con algo que cuando tiene una inflación de 4, 5, y nosotros tenemos, en el presupuesto habíamos puesto 10, después el gobierno la actualizó a 15, y si querés juguemos un asado acá, para todo, que ¿sabés qué? La inflación mínimo va a ser de 22-23% este año, mínimo ya como venimos. Entonces esta es la realidad que tenemos, es el problema serio que tenemos. Tenemos discúlpeme, sí. Lo último, tenemos un endeudamiento que pagamos intereses por las levas que emitimos. ¿Sabés cuánto pagamos? Sí, el problema es 750 millones de... Escúcheme, los que me están viendo. 750 millones de pesos diarios. ¿Cuál es su alternativa a las levas, diputado? No, tendría una hiperinflación si no tuvieran las levas. Yo estoy de acuerdo. Le tiene que prender una vela a Sturzenegger, por lo que dijo. No. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo. A ver, digo, para que no entienda... Fiscal, una emisión monetaria sin control, pero a ver, tarifas atrasadas. No se arregla de un día para el otro. Perdón, el dato más duro. Déjame tirar el dato. El dato más duro, y no lo digo yo, lo dice la CTA mediante el Instituto Cifra, es que el año pasado creció el salario real. A pesar de las correcciones de tarifas, creció el salario real registrado y trabajó también y subió el del sector informal. Otro dato importante, bajó la desigualdad durante el 2017. Entonces, el escenario apocalíptico que planteaba Pitrola, que dice la situación es crítica, no es cierto. La deuda es sustentable, la pobreza está bajando, la economía está creciendo. Que se siente en el bolsillo, por supuesto. ¿Y saben qué bolsillo se siente principalmente? En nosotros, la clase media, sobre todo los del área metropolitana, que durante muchos años pagábamos menos por una tarifa de gas y de luz que por un café en la esquina de casa. Perdón, una sola cuestión. Digo, es magia. Perdón, pero digo, quiero tomar de algo. Con inflación del 25 y paritaria promedio del 21 mejoraron los salarios. Es magia. ¿Sabe qué? Lo que no podemos creer, digo, y lo venimos hablando es, yo estoy viendo la representación de los tres aquí y lograron unirlos desde Cambiemos. No puedo creerlo esto. Al final tenemos una grieta distinta a partir de ahora. Quien más está haciendo para unir a la oposición es el propio gobierno, porque hizo una reforma previsional, porque le bajó los ingresos a los jubilados, los que tienen asignación por hijo, a los pensionados, porque aumentó todo, porque liberó el precio del combustible, porque generó 12.000 despidos durante estos meses. Quien más ha hecho en la práctica para unir a la oposición es el propio gobierno. Ahora, quiero insistir sobre esta cuestión, pero ahora seriamente, ¿no? Cuando uno escucha las argumentaciones desde ambas posiciones respecto de cómo llevar adelante esto que era necesario, creo que el reconocimiento está en todos, ¿no? Digo, había que sincerar las tarifas. Claro, digo, pareciera que no hay un punto de reconciliación, son como dos extremos, o todo o nada. Digo, estoy pensando en el gobierno anterior y estoy pensando en este gobierno. Es o todo y nadie tiene más dinero en el bolsillo porque no alcanza, hay que pagar, nos desangramos, o vivimos pagando tarifas de 25 pesos, que es absolutamente irrisorio. Bueno, ¿Dónde está el punto medio? Yo quería redondear... punto medio, hay que discutir el sistema energético. A ver, yo quería redondear algo que es importante. Yo estoy de acuerdo cuando nos endeudamos, pero para producir más. Que me entiende el televidente. Cuando uno se endeuda en la casa para pagar, como dijo el diputado, los impuestos, para pagar gasto corriente, vamos para mal. Claro. Ahora, si yo me endeudo para producir más, generar más recursos, tener más riqueza y que mi familia esté mejor, bienvenido ese endeudamiento. El problema que hoy tenemos en Argentina, que ese endeudamiento va para pagar el déficit que tenemos. Si nosotros no paramos eso, y quiero que me entiendan, todo lo que podamos, punto intermedio, lo que sea, no lo vamos a lograr. Eso es lo que tenemos que tener la conciencia. Y el Estado... ¿Y de dónde el Estado, explique dónde ajustar. ¿Dónde bajar el déficit? A ver, un momentito, se lo voy a decir. El Estado tiene que entender de que no puede seguir concentrando todo. Acá en Provincia de Buenos Aires, yo cuando hablaba de la energía,
Porque todo el argentino se venía a la ciudad de Buenos Aires. Y después no nos quejemos que en Buenos Aires vienen todos. A ver, ¿qué política de Estado tenemos? Política de Estado en la frontera. ¿Qué beneficio tiene alguien que vive en la frontera allá de donde yo soy, en Salta, para que pueda invertir, pueda producir, industrializar la materia prima, defender nuestra economía regional? ¿Qué beneficio tiene si paga más caro el combustible, más caro la luz, más caro el gas que producimos y encima tenemos el flete? Claro. Más caro. Entonces, a ver, ¿qué política de Estado? Siempre en Argentina hemos estado con parche. Siempre. Estamos sobre Entonces los minutos tenemos finales. que discutir política de Estado, claro. como dice Pistola, una política de Estado de energía, una política de Estado de temas fronterizos. Se entusiasma el diputado. Es que necesito darle el minuto final a cada uno de los otros tres invitados para que podamos cerrar. Nosotros hicimos una propuesta razonable, no queremos volver todo para atrás. Queremos volver los últimos 4 meses para atrás, establecer un criterio para adelante. Lo que aumentan los salarios, aumentan las tarifas, quitar el IVA durante 12 meses, que es lo que le está pidiendo el gobierno a todo el resto, y algo que ha sido catastrófico, y es que en el último aumento de gas, el ministro Aranguren dijo que tenían que pagar más lo que menos tenían, cargarle más a la tarifa social para que así iba a generar ahorro energético. Salir con esas ideas que no ayudan a la igualdad, sino a potenciar el conflicto en Argentina. Nuestra propuesta es bien razonable, es bien concreta, tiene un costo fiscal bajo y es solamente decidirse hacerlo en serio y no pensar solo en la rentabilidad de las empresas. Creo que lo del IVA le van a decir que no. Ya Frigerio mandó un mail a todas las provincias para decir que pero lo del IVA... el resto de las provincias y municipios lo van a decir, entonces nosotros no, y vamos a seguir como estamos, que es tironeando sobre una sábana corta. Te agrego algo más, disculpa, te agrego algo más, la última. No, bueno, te hablaste todo. Lo que se coparticipa. Te hablaste lo todo. Que se coparticipa. Un programa especial. Lo que se coparticipa. Está bien que es simpática la tonada. Del 100% de los impuestos de la nación que se coparticipa la provincia, no llegamos al 25%. Ese es otro tema profundo que vamos a tener que abordar en algún momento. En el minuto final ataco otro flanco que tiene que ver con las tarifas, porque el argumento del presidente Macri y todo su gabinete offshore es que tenemos que bajar el déficit fiscal bajando los subsidios y mediante tarifazos. Ahora, el déficit fiscal ha trepado a las nubes. ¿Por qué? Por el endeudamiento público a tasas usurarias con el capital financiero internacional, a tasas usurarias con las LEVAL, donde hay una enorme deuda cuasi fiscal del Banco Central. Es decir, que estamos arriba con la inflación, con los tarifazos, con el déficit fiscal, del fracaso del programa económico del gobierno. Y ese fracaso se lo facturan al pueblo, con inflación, con tarifazos, con topes salariales en las paritarias, robándole a los jubilados. Hay que hacer una reorganización económica integral. Este es nuestro planteo. A mí me interesa que la mayor coincidencia entre el PJ y la izquierda fue que lo que el gobierno tendría que hacer en vez de gradualismo es ajuste. Porque la verdad es que los intereses que se están pagando, que no son usurarios, ya que en realidad la LEVAC paga 28% contra 24% de inflación más o menos, es un 4% real en pesos, con lo cual es una tasa barata. La contrapartida de eso, la contrapartida es financiar cuando vos no te endeudás para pagar algo, lo tenés que pagar cash. Y si no tenés plata, para estar con las cuentas al día tenés que hacer un ajuste radical. Y hoy, teniendo un presupuesto que casi un 76% es inversión social, que explique Petrola, que explique el PJ, dónde hubieran recortado, que aparte, sobre todo el PJ cuando gobernó no lo hizo, que hoy sale a pedir que no nos endeudemos y pretenden el ajuste. La verdad que me parece que el gobierno está haciendo un esfuerzo enorme por bajar la inflación, manejable pero se está bajando, corregir las distorsiones tarifarias, no descuidar la cuestión social, generar empleo como viene pasando. Podemos cometer errores, se puede discutir la velocidad, lo que quieran. Lo importante y lo concreto es que la Argentina viene creciendo. Este año todos los analistas coinciden que vamos a seguir creciendo. Así que, lejos de ser alarmista, creo que hay que poner todos un esfuerzo. Último comentario con respecto al tema de la coparticipación. Lo que dijo Presidencia es, ojo que del IVA, que recaudamos 29.000 millones, 15 van para las provincias. O sea que las provincias que están presionando con el IVA son las primeras que van a recibir el coletazo de esa corrección. Igualmente yo siempre estoy a favor de la baja de impuestos, así que ojalá se saque el IVA, ingreso bruto, todas las tarifas y que el Estado también haga el esfuerzo con este tema. Te hago una última, a propósito del panorama que hacías. ¿Qué hacemos con la gente que se queda fuera del sistema? Se lo venimos preguntando a varios de nuestros invitados. Bien, primera cuestión fundamental es, si no empezamos a hacer que la economía crezca en términos genuinos, no hay una solución posible y nos termina comiendo, la situación crítica. Segundo, un 76% como inversión social,
que va a acompañar a los hogares más necesitados y demás, es justamente el Estado estando presente con apoyo social, con ayuda económica concreta, generando puestos de empleo subsidiados, generando oportunidades. La gran herramienta igualadora, que es algo que el argentino durante muchos años descuidó, es la educación pública de calidad. Y eso es algo que este gobierno ha vuelto a jerarquizar, que ha vuelto a mirar el tema de la calidad educativa. Y por último, que no me parece un tema menor, es el tema de la tarifa social en esta materia en particular que estamos discutiendo. Los pobres dejaron de subsidiar a los ricos. Y es una de las medidas más progresivas reorientar los subsidios a los hogares más necesitados. Seguramente los vamos a volver a invitar, se nos terminó el bloque, tenemos que seguir, tenemos otras invitadas que están esperando. No tengo más tiempo, diputado, le prometo que viene otro día. Yo no soy partícipe de los ajustes. Acá se sale produciendo más, generando riqueza, generando más puestos de trabajo, no sacando gente. No sé cómo se comenzó en la sesión, pero le pido que tengo que cerrar. Perdón, los vamos a volver a invitar, vamos a seguir debatiendo sobre este tema. Gracias por haber venido a todos, un placer haberlos tenido aquí.